Gafa TV, tu canal online, presenta Pensamiento Crítico. Hola, bienvenidos a la entrevista de hoy aquí en Pensamiento Crítico de Gafa TV Ecuador. Esta mañana he convocado a la docente, a la investigadora Natalia Sierra, para conversar sobre esta coyuntura, sobre este momento político que están viviendo los ecuatorianos. Desde la academia, desde las ciencias sociales, desde los grupos dedicados a investigar el tejido social de los ecuatorianos. ¿Cómo se ve este momento político? ¿Qué mismo es esta guerra interna no internacional que desde el 9 de enero estamos viviendo los ecuatorianos? Natalia, bienvenida. Buenos días, Fernando. A ver, yo creo que siempre es bueno ubicar contextos internacionales para pensarnos, ¿no? Porque las cosas que suceden en el país no están lejanas y de lo que está sucediendo en la región y en el mundo. O sea, hay conexiones, ¿no es cierto?, que nos permite entender con mayor claridad y coherencia lo que está sucediendo. Si no, nos vamos a quedar en un análisis muy superficial que no permite pensarnos, ¿no es cierto?, en los problemas que tenemos. Hay primero decir que cuando se habla del tema de la violencia tan extendida que llevó a que el presidente declare estado de guerra no internacional, ¿no es cierto?, que ha sido además una política criticada por muchos juristas, o sea, como innecesaria, ¿verdad? Pero digamos que sí ha existido una ampliación y profundización de la violencia. Pero esta violencia, ¿no es cierto?, es una violencia que está ligada a un tipo de capital, que es un capital que está cobrando mucha presencia en el mundo, que es lo que se llama el capital criminal. O sea, es decir, las bandas, ¿no es cierto?, que uno puede mirar, estas bandas de delincuencia organizada, los carteles, las mafias, no son en sí mismas, operan dentro de lo que es una forma de capital. Operan dentro de todo lo que es el capital criminal, es decir, no son pandillitas ni bandas aisladas, ¿no es cierto? Es decir, es la forma en que se reproduce actualmente el capital y por donde más genera ganancia y acumulación. Es decir, todos los negocios ilícitos del capital criminal están generando muchísimo capital, mueven mucho capital, ¿no es cierto? Es decir, tráfico de sustancias ilegales, tráfico de personas, tráfico de órganos, tráfico de armas, ¿verdad? Entonces es una forma económica, ¿no?, que tiene sus redes, no en el Ecuador, sino en la región y en el mundo. Porque si nosotros cogemos solo una de esas economías, que es, por ejemplo, la economía del narcotráfico, es una empresa, como toda empresa, pero no nacional, sino transnacional, es decir, que tiene una división del trabajo porque es un ciclo de producción que cubre muchos países, ¿no es cierto? Es igual, hay un momento de la producción, un momento de la circulación, de la distribución y del consumo, ¿no es cierto? Y eso no está en el Ecuador, eso está en muchos países. Ya, ahora, combatir ese capital, ¿no es cierto?, no es lo mismo que combatir a las bandas. O sea, uno puede decir, sí, se combate a las bandas, incluso ahora se dice, se redujo el nivel de violencia y qué bueno que sí es cierto, ¿no? Pero eso no combate lo que es el origen de la violencia, que es la ampliación de este capital criminal, que además está imbricado con el capital legal. ¿Por qué digo esto? Porque a nosotros lo que nos muestran los medios grandes, ¿no es cierto?, es las personas vinculadas a estos grupos, ¿no es cierto?, de delincuencia que sacan la droga, que transportan la droga, que incluso algunos producen la droga, ¿no es cierto?, que sobre todo hasta llegar a las zonas por donde sacan la mercancía, ¿verdad?, hasta ahí. Y de esos nos muestran lo que diríamos nosotros los obreros, que algunos casi esclavos de este negocio, mandos medios, administradores. Natalia, o sea, estamos hablando que estamos atacando a los operadores,
pero no estamos atacando al antes y al después de esta criminalidad. Porque hasta este momento no sabemos respecto a que si alguien del crimen financiero han caído, están siendo investigados. Ahora mismo se ha dicho que la UAF ha sido desmantelada y casi no funciona. Entonces, si no atacamos a los financistas y a la vez a los que reciben la renta de todo esto, no vamos a terminar nunca, porque estamos solamente, como que suelen decirse en términos, por ejemplo, del contrabando, atacando a las mulas y no atacando a los dueños del negocio. Pero además, es que es una empresa transnacional. Entonces por eso te digo, está todos los momentos de la producción. Lo que tú dices, el momento de lavado, ¿no es cierto? Es donde se valoriza el valor de este capital criminal, es en el sistema financiero nacional y global, ¿no es cierto? Ahí es donde va a llegar la fuerte ganancia, ¿no? El peso grande del capital de ganancia. Esos son, digamos, lo que debería primero mirarse para poder entender todo lo que está detrás del negocio, pero no, es al revés. Lo que se nos muestra son los obreros casi esclavos de ese capital criminal, porque la gente que están en los barrios populares, en el microtráfico, lo que están en los sicariatos, en las extorsiones, ¿verdad? Son como obreros esclavos de ese capital. Entonces, pueden cogerles presos, pero no han acabado con la causa, que es un tipo de economía que además cada vez adquiere más presencia en el mundo. Porque eliminamos a los obreros que tú llamas y siguen apareciendo nuevos obreros, porque las causas y el origen social, por ejemplo, y económico están latentes y en crecimiento. Entonces, el gobierno, ¿qué debería hacer? ¿Cuál debería ser la mano dura? No solamente para cogerles a lo que tú dices, a los obreros, a la gente empobrecida que cae en esas redes porque han sido desplazados del trabajo, de la educación, de la salud. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Cuál debería ser un procedimiento a la par? Reprimiendo a esos obreros, pero también atacando a los financistas y a los ganadores de toda esta guerra. O sea, tiene que atacar las causas. Obviamente que hay unas políticas inmediatas, ¿no es cierto? El control de la violencia, esta inmediata, cotidiana, que está bien que se controle. Pero además en este control no puede ser un control como yo estoy viendo que sacan, ¿no es cierto? Es decir, con unas formas de humillación, de tortura a la gente. ¿Por qué digo esto? Porque el Estado y sus funcionarios son los primeros que tienen que cumplir la ley. Porque si el Estado y sus funcionarios no cumplen la ley, entonces, ¿por qué el resto de la sociedad va a cumplir la ley? Entonces, en la ley se dice, ¿no es cierto?, que las personas tienen un proceso judicial primero. Es decir, que hay unos mecanismos judiciales, hay unas normas jurídicas que hay que respetar, ¿no es cierto? Entonces no puede ser que yo vaya y le coja porque tengo un tatuaje o vaya y le coja porque simplemente hay una mirada racializada de la criminalidad, porque es gente empobrecida, porque es gente de determinadas culturas. No, y peor que yo humille, le torture, porque si no, el Estado se está convirtiendo en el criminal que está combatiendo, ¿verdad? Porque un criminal, ¿por qué es criminal? Porque no ha observado las normas de la sociedad, porque ha infringido las normas de la sociedad, porque no ha cumplido las normas de la sociedad y por eso tiene un proceso jurídico que, si es que le encuentran culpable de no haber respetado estas normas, dependiendo, ¿no es cierto?, de cuál es, va preso. Pero entonces el Estado, por lo tanto, tiene que respetar esas normas, porque si el Estado en sus funcionarios no respeta esas normas, está adquiriendo la misma cualidad de un criminal. Porque la Constitución dice en un acápite, el gobierno, el presidente, el Estado, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. Si está solamente haciendo una parte, es decir, hacer cumplir y no cumpliendo, pues como tú dices, no está trabajando a cabalidad. Pero aquí hay un montón de elementos, a propósito de lo que tú hablas, que se trata de volver a los jueces especiales, por ejemplo, para que juzguen los tribunales penales policiales y militares.
Se habla que la impunidad, por ejemplo, para fuerzas militares extranjeras, como los Estados Unidos, que vengan a actuar en nuestro país, todos esos elementos, ¿cómo abonan? ¿Cómo abonan para este momento de incertidumbre, este momento de preocupación para los ecuatorianos? Pero estos mismos ecuatorianos le dan un altísimo aval al presidente de la República. A ver, hay muchas preguntas ahí. A ver, voy a volver a lo que inicié. La presencia de tropas extranjeras aquí es una presencia que tiene que leerse a la luz de los conflictos geopolíticos mundiales. El Estado norteamericano, los Estados Unidos, ¿no es cierto?, están en una fuerte confrontación geopolítica con lo que se conoce como eje euroasiático, es decir, Rusia, China y ahora los BRICS, ¿verdad? Es decir, es una pelea de hegemón, de disputas hegemónicas, donde claramente el Estado norteamericano está en una situación bastante compleja. O sea, no es ya el imperio, ¿no es cierto?, esplendoroso, es un imperio en decadencia. Y eso no alcanzamos el tiempo para explicar, pero eso se ve en muchos signos. Uno de esos es la situación interna de la sociedad norteamericana. Hay mucho empobrecimiento en la sociedad norteamericana, hay mucha violencia, hay mucha fractura, y ahora están con amenazas de una confrontación interna entre 24 estados, ¿no es cierto?, frente al Estado federal, ¿verdad? Entonces, eso es. Ahora, en ese conflicto, Estados Unidos busca afirmarse en lo que ellos siempre llamaron el patio trasero, que es América Latina, porque en un momento de esta confrontación, América Latina, sobre todo América del Sur, ha tenido la presencia fuerte a nivel económico de China, que es el enemigo principal de Estados Unidos. Entonces, ¿qué en ese contexto en nuestro país? Nuestro país es un país que tiene una posición geopolítica estratégica, porque si tú ves en el mapa, ¿no es cierto?, nuestro país está en el norte, en una puntita del norte de Sudamérica, que es como un eje de toda la zona andina. Todo el corredor andino, que es un corredor que da al Pacífico, está de frente con China. China quiere meter sus productos por un puerto de Perú, ya está dicho. O sea, si hay una guerra económica y guerra de mercados de las grandes potencias. El Ecuador ahí es estratégico. Por eso que esto que se ha firmado es una cosa que ya se denunció desde hace 2 años, que desde el gobierno de Moreno y de Lasso, sobre todo, querían generar lo que se llama la tormenta perfecta para justificar un acuerdo con Estados Unidos en este conflicto geopolítico donde el Ecuador estaría, alineándose a un eje, lo cual es grave, porque la confrontación actual a nivel geopolítico no es que como antes, que uno pensaba que Estados Unidos era, y ni así, porque somos países soberanos, ¿no? Pero menos ahora. Estados Unidos está en una situación bien complicada ni mejor. Entonces, es casi 5 años este convenio donde el Ecuador se le entrega, ¿no es cierto?, casi para que sea una base de Norteamérica. Y ahorita Norteamérica tiene muchísimos enemigos. Además, económicamente Sudamérica tiene muchos tratados con China. Natalia, en ese contexto, ¿qué hacen las otras? ¿Qué papel están jugando las otras funciones del Estado? La Corte Constitucional, la Asamblea y las otras funciones del Estado. ¿Están aplaudiendo, están leyendo o son parte de este proceso? Lamentablemente debo decir que nuestros funcionarios del Estado no se han caracterizado por tener una posición soberana, excepto épocas muy concretas. No se han caracterizado. Ahora, el problema más está, lo que tú decías, en la sociedad. La sociedad está aceptando. Ahora, ¿por qué la sociedad acepta? Esto también tiene que ver con una forma de operar del poder. Una sociedad atrapada en el miedo, ¿no es cierto?, una sociedad sometida a este nivel de violencia, acepta lo que sea para que pare la violencia, y no tiene la capacidad, por el nivel de estrés en el que nos somete la violencia, no tenemos toda la capacidad de reflexión. Es decir, una sociedad atrapada en el miedo no actúa con reflexión, con razón, sino actúa desde el miedo, actúa con emoción. Y una de las primeras reacciones de un ser humano frente al miedo es atacar,
Y por eso ahora la sociedad quiere que se ataque a la guerra contra la violencia y no tiene posibilidad de entender de dónde viene esa violencia, por qué viene esa violencia y la necesidad de, claro, además de un control obvio, ¿no es cierto?, inmediato de la policía, del ejército. Si no atacamos las causas, como tú bien decías, es decir, si no atacamos aquellas causas estructurales que hacen que este capital criminal pueda operar en grandes y amplios sectores de nuestra juventud, ¿no es cierto? Si para reclutarles para sus negocios perversos, ¿por qué les pueden reclutar? Porque son jóvenes que no tienen futuro. El caldo de cultivo está todos los días en las calles y plazas, en las barriadas de nuestro país. Pero ahora hay algo, si es que la gente llega a discernir y a reflexionar, intentarse demostrar su inconformidad, no lo podría, porque ya lo han dicho, el ejército sería el que se enfrente contra los protestantes, entre comillas, o la policía está blindada, porque ha dicho la ministra que cuidado con nombrar a la policía, porque serán judicializados los que osan hablar mal de la policía. Veo que el legítimo poder, la potestad y el monopolio de la fuerza lo tienen la policía y los militares constitucionalmente, ¿verdad? Pero también ahora hay un monopolio de la verdad, un monopolio del discurso, un monopolio del relato. ¿Cómo podemos enfrentar esto? Porque eso nos está llevando a que nosotros no sé si voluntariamente nos estamos maniatando. Mira, el tema de cómo se construye una verdad, o sea, no existe la verdad, existen hechos. Sobre esos hechos se construyen las verdades. Y obviamente hay varias perspectivas, ¿no es cierto? Es decir, ¿hay un hecho de violencia? Sí. Ahora, ¿cómo se lee eso? Hay muchas posibilidades. Entonces, obviamente hay una intención de generar un estado de terror en la sociedad. Yo veo eso. Y no quiero decir con esto que no haya habido violencia. Existe la violencia, ¿sí? Pero de ahí a espectacularizar eso con un sentido de ir generando una conciencia violenta en la sociedad. Es decir, mira, yo no voy a hablar solo desde la razón, ¿no? La violencia se detiene con razón, con una razón reflexiva, una razón crítica. Es la única manera de parar la violencia. La violencia se detiene creando espacios donde podamos intercambiar, donde podamos hablar, ¿verdad? Pero ya si no quieren eso, pues no somos un pueblo cristiano. O sea, si por lo menos sigamos el ejemplo de ese símbolo, ¿no?, que es Cristo. O sea, Cristo cómo Él enseñaba a combatir la violencia. Extendiendo la mano, con empatía. Así enseñó. Así se enfrentó al Imperio Romano, ¿verdad? No es un tema que hay una guerra, entonces lancemos una guerra, entonces todos nos volvemos criminales y nos volvemos violentos, porque no puedes tú, y esto voy a decir, circulan videos de que le están cogiendo a estos chicos empobrecidos, ¿no?, que les están torturando, pues, ¿no?, humillando, ¿no?, y pasan y la gente goza eso. Mira, una persona sana mentalmente nunca, jamás puede gozar del sufrimiento de otro ser humano ni de otro ser vivo. Nunca, porque si no, eso es signo de que está mal, está enfermo de su salud mental, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va a quedar la sociedad ecuatoriana, el tejido social después de esta guerra? Ese es el problema, que en esta guerra, ¿no es cierto?, esta guerra que a mí me parece que es también muy empujada para crear las condiciones para meter este plan Ecuador, ¿no?, la sociedad va a quedar fracturada. Y yo creo que ahorita ya hay un proceso de que se está enfermando. Lo que más tienes que cuidar de la sociedad es su capacidad de hacer contrato social, es decir, de hacer acuerdos. Cuando una sociedad llega a acuerdos, ¿no es cierto?, los acuerdos bajan los niveles de violencia y pacifican. Pero los acuerdos pasan por esto que es una máxima del cristianismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Traduce eso a otros lenguajes. Mira, respeta al otro, ¿no es cierto? El ama a tu prójimo, a ti mismo, implica que ese otro obviamente es bien complejo para mí, ¿no es cierto? Porque tiene otras costumbres, porque viene de otra historia, ¿no es cierto? Porque me puede no caer bien, pero a pesar de eso, yo tengo que amarle. Estamos construyendo enemigos, estamos construyendo buenos y malos. Pero en ese contexto de 2024, ya mismo,
entramos en un proceso electoral, pues. No sé si de la consulta popular, del plebiscito, y porque este año va a ser electoral, para elegir el 2025 a los próximos gobernantes, a la próxima asamblea. ¿Cómo va a desarrollarse en este ambiente una instancia político-electoral? Lamentablemente, las elecciones dejaron de ser el espacio de la democracia representativa desde mi punto de vista, liberal, como se le entiende a nivel liberal. Porque lo que ahí es una disputa de poderes corporativos, a veces hasta personales, que no buscan la administración del Estado para, digamos, de alguna manera resolver las demandas sociales, sino buscan la administración del Estado para afirmar sus poderes. Tanto es así que incluso el capital criminal está ya dentro de lo que son los procesos electorales, lo que se ha estado denunciando, ¿verdad? Y entonces, en este contexto, si ya las elecciones, acuérdate tú cuando ha habido un proceso electoral que toda la gente se pone violenta y se comienza a insultar, imagínate en este contexto donde la violencia, puede ser que baje la violencia callejera, la violencia de las bandas, pero sube la violencia subjetiva y la violencia en el lenguaje. O sea, esto de, yo veo en las redes con asombro, ¿no? Todos son objetivos militares ahora. O sea, no puedes decir nada porque eres un... O sea, es decir, es un momento en que se niega la capacidad al ser humano de pensar. Y lo que le hace al ser humano, es su capacidad de producir símbolos, es decir, de pensar. O sea, nos vienen momentos muy duros. Y en ese marco, ¿crees tú que el presidente de la República deba insistir y persistir en su consulta popular? La Corte Constitucional ya le aprobó 6 preguntas. 4 están pendientes para un segundo filtro en la Corte. ¿Crees que el presidente debe hacer eso? ¿O será que ese es su capital político? ¿Esa es su instancia propagandística? 2 cosas veo ahí. No creo que sea necesario que haga esa consulta desde el fin que dice. Yo creo que es una consulta donde él quiere asegurar el respaldo de la gente para tener como mayor capacidad de maniobra, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado también medir su posibilidad para el 2025. Desde que empezó este gobierno de transición, se sabe que el gobierno de transición es un gobierno de elecciones, porque es muy poco tiempo. O sea, este poco tiempo lo único que hacer es generar espacios para la pelea electoral, no más. Mientras tanto, ¿subirá el IVA? ¿Nos darán impuestos? ¿O cómo van a financiar la guerra? Hay que tomar en cuenta que el IVA, yo no creo que sea un tema de la guerra, siquiera. O sea, el IVA ya es parte de una presión del Fondo Monetario Internacional que estuvo ya en el gobierno de Lenin y en el gobierno de Lasso. O sea, no vengan a decir que esto es para financiar la guerra. Esto es necesario para cumplir una presión, una extorsión del Fondo Monetario Internacional. Y viste así las cosas, ¿cómo va a actuar? ¿Qué va a ser lo que se suele llamar la sociedad civil, los grupos organizados, los grupos sociales? Tomando en cuenta que las calles están pues con los señores militares, con los señores policías, estamos en un estado de excepción, estamos en una guerra interna, no internacional. ¿Cuál debe ser la actitud de la gente? ¿Simplemente comernos las piedras, tragarnos el amargo? ¿O crees que haya alguna cosa que el gobierno puede escuchar, dar paso a decir, hay nuevas iniciativas, nuevas propuestas? Pues yo creo que contra toda política que ahora se ha posicionado, que es justamente la declaratoria de guerra, interna, no internacional, hay una voz desde las mujeres, desde grupos de mujeres, sobre todo desde mujeres de frente, que plantean no a la guerra, a ningún tipo de guerra, ni a la declarada por el capital criminal y sus bandas en contra de la sociedad, que es terrible, ¿no es cierto?, porque nos han hecho mucho daño, ¿no es cierto?, cooptando a nuestros jóvenes, mandándoles a la muerte a nuestros jóvenes, extorsionando, ¿no?, a nuestras pymes, ¿verdad? Pero tampoco a la guerra declarada por el gobierno, porque toda guerra hace daño. Toda guerra, no hay en la historia, ¿no es cierto?, de la humanidad una guerra que diga esta guerra, no, hace daño. Por lo tanto, yo creo que la sociedad, que es difícil ahora porque está aterrorizada, tiene que posicionarse frente
a la guerra como no queremos guerra. Nosotros tenemos que pedir la paz, pero eso sí, no la paz de los cementerios, no la paz de las cárceles absolutamente controladas, sea por unas bandas o sea por si el Estado también actúa, ¿no es cierto?, de forma violenta, sino una paz que implique una justicia, que implique que nuestra gente pueda trabajar, ¿no es cierto?, que pueda estudiar, que pueda educarse, que pueda tener espacios de arte, de deporte, que se les devuelva a nuestros jóvenes el futuro. Una paz con ley, con justicia, con derechos, ¿verdad? Y recomponiendo este tejido social que ha sido destruido, no ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás. Hasta tanto tenemos que seguir encerrados en una burbuja, porque a ratos algunos políticos de algunos sectores viven en burbujas. O sea, yo creo que la sociedad en sus organizaciones, digamos, autónomas, debe exigir políticas que vayan a atacar las causas. Por ejemplo, los espacios públicos, ¿no es cierto?, deben volver a ser espacios para que esté la gente, los jóvenes en actividades artísticas, lúdicas, educativas, ¿no es cierto? Se debe tratar de buscar posibilidades de abrir plazas de trabajo. La gente trabaja, mira, la gente trabaja, aunque no formalmente, ¿no? Pero por un lado, las bandas delincuenciales atacándoles al trabajo. Por otro lado, a veces los mismos municipios que no les dejan trabajar. Es decir, hay que abrir espacios para que el ser humano pueda desarrollarse. Y una básica actividad es la supervivencia, o sea, económica, ¿no es cierto? Pero no les dejan, ni los unos ni los otros les dejan trabajar. Y después dicen, trabajen. Pero ¿cómo van a trabajar? Si por un lado están extorsionados por las bandas y por otro lado a veces también extorsionados por los municipios. Y digo extorsionados porque yo he visto, ¿no?, que les persiguen, les quitan sus cositas. Entonces, ¿cómo quieren? Entonces, ¿qué quieren? ¿Que se sienten y se mueren de hambre? ¿Qué quieren? Y lo peligroso, y con eso concluyo, es que se habla de lavar, de limpiar, como se hizo en Brasil, en otro tipo de cosas. Natalia, gracias por haber venido. Nos dejas muchas reflexiones para estar pensando, para estar siempre atentos a lo que va a pasar en nuestro país. Gracias a Natalia Sierra por haber concurrido a nuestros estudios aquí en esta entrevista de pensamiento crítico a través de GAFA TV Ecuador. Hasta la próxima. GAFA TV Producciones y este canal presentaron Pensamiento crítico.